soy Ramón Galindo Noriega, por parte de mi madre, nacido en Juárez ya hace muchos años, el 1 de septiembre de 1955. O sea, una vida muy intensa, una montaña rusa que a veces está arriba, a veces está abajo, pero siempre a gran velocidad. Agradecido con Dios con la oportunidad que me ha dado de hacer tantas cosas y además esperando que todavía tenga tiempo de hacer un poquito más. En Juárez yo solicito una beca para estudiar una maestría. Me fue aprobada después de un largo proceso de exámenes y entrevistas y de pruebas, etc. Entonces me voy durante 3 años a Inglaterra, donde estoy viviendo, estudiando varias cosas, entre ellos la maestría, y regresé en 1985 a plena efervescencia política aquí en Juárez. Y bueno, pues ya aquí abrí varios negocios y empecé a trabajar en actividades privadas. Sí. ¿Cómo empieza usted en la política? Mi padre, don Alberto Galindo, fue el que tanto a mi mamá y a mis hermanos siempre nos influyó en la participación política. Y bueno, pues seguimos su camino en un ambiente muy complicado, porque pues, hoy, sobre todo después de los triunfos de 1983, era muy cómodo ser del PAN, pero antes no lo era. O sea, nos tocó ser perseguidos, nos tocó ser corridos del trabajo, nos tocó estar en la cárcel, a mi hermano Pilo, a mi padre, a un servidor, por movimientos políticos. Entonces sí, en la preparatoria es cuando Ramón Galindo a los 15 años empieza a sufrir una transformación en materia de participación, a involucrarse en aspectos que van más allá de la agenda personal. En efecto, nos ha tocado, y yo me enorgullezco de decirlo, la parte muy complicada de ser del PAN. Éramos un puñado de panistas, o sea, yo recuerdo a don Ricardo Montoya, a Pepe Contreras, y era muy complicado, incluso participar con candidatos. O sea, sabíamos de antemano que no había posibilidad de que se nos reconociera ni un triunfo. O sea, porque una personalidad muy dura, muy intensa, muy apasionada en toda mi familia y muchos otros panistas, de manera que cuando ya llegan los triunfos, pues nos convertimos en los panistas de antes, en los panistas de toda la vida. O sea, después, cuando vienen los triunfos electorales, los retos cambian. El objetivo ya no es ganar la elección. El objetivo, entendemos algunos, es lograr que la gente viva mejor. Y ese es donde tenemos un problema en el PAN. O sea, logramos muy bien la etapa de conseguir la democracia, conseguir el respeto al voto, pero luego cometemos errores y no entendemos que hay que dar el segundo paso para que nuestros gobiernos empujen cambios que permitan que la gente pueda superar sus dificultades. En 1976 yo estuve en la Asamblea Nacional, en la calle Serapio Rendón, en el cine, el Teatro Ópera, en la Ciudad de México. Yo estuve en esa reunión. Era 1976, pues tendría 21 años. Me tocó vivir el drama de no poder elegir a un candidato presidencial, de ir a una votación y a otra. Nos quedó claro que no íbamos a ponernos de acuerdo. Por lo tanto, el Comité Ejecutivo Nacional decide no lanzar candidato para esa elección y sí, sufre el PAN un bajón. No participamos en la elección de ese año y además salimos muy fraccionados al interior del PAN. Entonces son situaciones tristes que iniciaron con una serie de renuncias y de depuraciones al interior del PAN que fueron dolorosas, porque compañeros que admirábamos, que queríamos mucho, que respetábamos, salieron de Acción Nacional. De hecho se ha repetido y tristemente cada vez con mayor frecuencia. Estamos en un ciclo que se repite, en donde están prácticamente un día sí y el otro también saliendo gentes del PAN, otros entran, pero estamos teniendo retos tristes que tienen que ver luego con malas conductas de los panistas, con posiciones que confunden, con actos incluso indebidos que no debería de haber en Acción Nacional. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? Empieza con errores terribles del gobierno priista. El gobierno priista empezó a tender mucho hacia un tipo de gobierno socialista, comunista. Llegó un momento en que la economía estaba en manos del gobierno en más de un 70%. O sea, todas las fuentes de empleo y de producción en México llegaron a estar en manos del gobierno. O sea, claro. Pero incluso debo decir algo que alguna gente no sabe. O sea, Ramón Galindo en 1986 rechazó una diputación local
O sea, me llegó mi nombramiento de diputado local en 1986 y yo lo rechacé. Se viene todo el movimiento aquel del 86, el famoso verano caliente, en donde se da este fraude electoral tan claro, tan comprobado, y bueno, no se le reconoce al PAN ni un solo triunfo en todo el estado, después de tener una fuerza tan grande como la que tuvo, y de estar gobernando Juárez, Chihuahua, Casas Grandes, Ojinaga, Delicias, Parral, Meoqui, Saucillo, o sea, todos los municipios importantes del estado, menos la gobernatura. Pancho Barrio era el candidato a gobernador. Se hace el fraude contra Pancho Barrio, contra todos los candidatos del PAN, y Clara igual. O sea, el PAN toma la decisión de no aceptar ningún cargo y rechazamos. Clara rechaza esa diputación, ese nombramiento de diputada como plurinominal. Y cuando llega el rechazo al Congreso del Estado, el Congreso dice, bueno, llamamos a su suplente. El suplente era yo. Entonces me llega mi nombramiento de diputado del Congreso y yo también lo rechazo, obviamente. Muy similar a lo que pasaba aquí. O sea, un gobierno totalitario que tenía el control de todos los aspectos políticos y económicos del país. Y si revisáramos nada más el contenido de las leyes electorales, es verdaderamente ofensivo cómo estaban hechas exactamente para favorecer al PRI y a sus candidatos. Era un asunto que rebasó al PAN, era un asunto que iba más allá del PAN, que tenía que ver con cosas que había que defender porque eran correctas y cosas que había que combatir porque eran incorrectas. De manera que una gran cantidad de jóvenes, miles de jóvenes, se involucraron en estas actividades y adultos, bueno, también familias enteras involucradas en una lucha democrática que finalmente tuvo resultados. No, claro que no. O sea, no solamente nunca me imaginé que yo pudiera llegar a ser diputado local o lo que fuera, sino nunca creí que fuera posible que el PAN tuviera un solo diputado de mayoría. O sea, nunca. Yo estaba seguro que voy a morir sin una sola victoria, menos que yo hubiera llegado a ser alcalde de Juárez. O sea, hay tantas cosas que decirles sobre esto, pero sin duda que el hecho de estar en este primer momento en la alcaldía con Francisco Villarreal, que incluso debo decirles, no sé si ustedes sepan, pero yo competí con Francisco Villarreal por la candidatura en 1992. Declino y me uno a la candidatura de don Francisco Villarreal. Entonces salimos muy juntos. De hecho, incluso Francisco Villarreal me invita a ser parte de su coordinación de la campaña en Juárez. Estábamos muy juntos. O sea, no había ese tipo de problemas que tenemos, pasaban otras cosas. Pero nos quedó claro a Villarreal y a un servidor que había que transformar ciertas cosas. Es por eso que ustedes no sé si recuerden, pero yo se lo voy a recordar, que Francisco Villarreal en 1994, finales, se pone en huelga de hambre en la avenida Juárez. Pero además lo digo con mucho honor. O sea, haber estado en la cárcel por cuestiones ideológicas de la democracia cristiana para mí es un gran honor. De manera que nos tocó a veces estar en la cárcel juntos, a mi hermano Pilo, a mi papá y a mí, junto con Bulmaro Márquez, por ejemplo, junto con Pepe Contreras, junto con Alberto Torres, o sea, con gran orgullo lo comento. Y bueno, pero sí, o sea, todo ese momento de estar en la presidencia municipal fue definitivamente una línea política que ha sido mi marca. Yo competí contra otros dos buenos compañeros al interior del PAN. Yo competí con Gustavo Elizondo y competí con Abelardo Escobar. Ellos dos compitieron conmigo. Entonces salgo yo nominado y soy el candidato y ganamos la elección en 1995 contra Carlos Morales del PRI. Carlos Morales. Así es. Entonces, bueno, pues entramos y nosotros tenemos una particularidad en nuestro gobierno. Yo era del equipo de Francisco Villarreal, de manera que hagan ustedes de cuenta que no hubo ningún cambio. Exactamente todo lo que estábamos haciendo con Villarreal continuó como si no hubiera cambio de gobierno. Nuestra administración se ha caracterizado de 95 a 98 como una de las administraciones de mayor obra pública en la historia de Juárez y se debe a dos factores. Uno, a que le dimos perfecto seguimiento a todo lo que se estaba haciendo, todo, incluido la formación, la creación del Instituto Municipal de Investigación y Planeación. El otro elemento que nos permitió ser muy exitosos en ese aspecto fue el hecho de habernos atrevido a involucrar a la actividad económica manufacturera
en la aportación de recursos para la obra pública. Inventar, pero eran varios millones de dólares. Con esos varios millones de dólares, nosotros fuimos a México a hacer eso, le dijimos, no les pedimos que nos den ustedes dinero, pedimos que nomás nos empaten el esfuerzo que Juárez hizo. Y me acuerdo que reaccionaron con mucho orgullo y dijeron, pues no podemos decir que no. Nuestro lema tenía que ver con estos temas que aprendí junto con Francisco Villarreal. Nosotros, la bandera de la campaña a gobernador tenía que ver con el talento local, con la autonomía local. Nosotros teníamos este lema que era una L de libertad. Nosotros decíamos libertad para Chihuahua como desarrollo para los chihuahuenses. Yo cometí errores. Yo debía haber hecho cosas que no hice y logré la nominación de la candidatura, pero no pasé una etapa de conciliación, de suma, de integración de todos los esfuerzos, y eso me costó. Y finalmente le costó al Estado. Yo ahí me siento mal, porque si yo hubiera tenido la sensibilidad y la humildad como para haber sumado a un esfuerzo tan importante como el que teníamos, a todos, creo que el resultado hubiera sido diferente. Muy triste, ¿no? Es una situación muy triste, muy decepcionante. Y no tanto por mí, sino que mucha gente en el Estado basó sus esperanzas de hacer cosas todavía mejores a las que se habían hecho en esa victoria de Ramón Galindo. Entonces hubo situaciones muy tristes de gente mayor, muy destrozada anímicamente por el resultado. Entonces, eso debo decirles que es algo de lo que ha forjado mi carácter, o sea, porque hasta ese momento yo había venido ganando todas las posiciones que buscaba, todas. Unas más, unas menos, pero siempre con éxito. Y ahí eso fue un bache que como que nos hizo entender pues que a veces uno gana, a veces no gana. También entendimos que la victoria no se da por ganar o perder, sino por la constancia que uno tiene en lo que uno cree. Y en el 99 me integro a la campaña en la Ciudad de México con Vicente Fox. Y sí, me ponen a cargo de Chihuahua, Sonora, Baja California. Y bueno, pues con un gran entusiasmo, una figura novedosa, fresca, ranchera, que enamoró al electorado y que es el resultado que se dio. Pero sí, tráete una botella de tequila, jefe, porque vamos a celebrar esta victoria que nunca creímos que llegáramos a ver. Y nos fuimos mi padre y yo, en paz descanse, allá al Puente al Revés, con mucha gente, tomarnos una botella de tequila en la calle para celebrar la victoria del PAN y de Fox en el año 2000. Y sí, el año 2000 representó un momento triste por el hecho de que yo aspiré a ser candidato a senador, competí contra Javier Corral y contra Jeffrey Jones, y por un asunto ahí de la forma de votación, una serie de confusiones que dieron como resultado que Ramón Galindo no fuera nominado. En el 2003 primero, recuerda que soy electo diputado federal, y me tocó ya en la Cámara hacer una labor, en la Cámara de Diputados, una labor de generación de propuesta municipalista muy intensa, muy intensa. O sea, estábamos queriendo cambiar, que de hecho ese fue el problema, que era tan grande la reforma constitucional que no tuvo posibilidades de pasar porque el PAN no tenía el control de la Cámara de Diputados. Ya en el 2006 compito contra Gustavo Madero como candidatos a senadores, y éramos los únicos candidatos, o sea, íbamos a quedar los dos, nomás queríamos saber quién quedaba en primer lugar. Gustavo Madero gana por 100 votos, gran cantidad de ejemplos. ¿Qué creo yo que le falta a México? A México le falta sembrar una semilla nueva, porque lo que México quiere es un fruto nuevo. Y pues, ¿qué está haciendo Ramón Galindo hoy? No me interesa ser candidato, no me interesa tener un puesto de nada. Lo que me interesa es que debatamos los temas correctos. Y eso es lo que estoy empujando, lo que estoy impulsando. Estamos dándole forma a una asociación civil que se encargue de definir los temas adecuados y debatir los temas adecuados y proponer sobre los temas adecuados. Los temas adecuados es la educación, los temas adecuados es la economía y la política fiscal, la participación ciudadana en el modelo político, por ejemplo. ¿Cómo es posible que en el estado de Chihuahua tengamos 1.3 millones de pobres con una actividad minera, turística, industrial, comercial, agrícola, ganadera como la que tenemos?
Cuando la economía funciona, pero no se convierte en mejor nivel de vida, el error no es de la economía, el error es de la política. Si sigue haciendo lo que está haciendo, el PAN no tiene posibilidades de ganar nada. Si el PAN sigue creyendo equivocadamente que haciendo lo mismo que ha venido haciendo, que nos ha llevado a malos resultados, va a ganar, es un error. Número 2, si cree el PAN que por los errores del PRI tiene posibilidades de ganar, también es un error. El PAN tiene posibilidades de ganar la presidencia municipal y la gobernatura si hace cosas diferentes a lo que ha estado haciendo. Y una de las cosas diferentes que tiene que hacer es, se divide en dos cosas. Uno, organizarse de otra manera. Número 2, la otra vertiente es tener rumbo, tener propuesta. Tener una propuesta que deje claro que la semilla que nosotros proponemos que se siembre es la que puede dar el fruto que la gente quiere.